El arquitecto de la libertad americana, en el panteón de los padres fundadores de los Estados Unidos, pocas figuras ocupan un lugar tan prominente como Thomas Jefferson. Nacido el 13 de abril de 1743 en Shadwell, Virginia, en el seno de una familia de plantadores acomodados, Jefferson representó, durante su vida y durante los siglos posteriores, el ideal del ilustrado americano. Un hombre de letras, ciencia, arquitectura, filosofía política y agricultura. Su pluma dio forma a las palabras más célebres de la historia estadounidense, aquellas que proclamaban que todos los hombres son creados iguales y que poseen derechos inalienables a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Jefferson fue un hombre de su tiempo y simultáneamente un hombre que parecía trascenderlo. Educado en el College of William and Mary, donde desarrolló su pasión por la filosofía de la Ilustración y el derecho, rápidamente se convirtió en una figura central de la política colonial de Virginia. Su elección para redactar la Declaración de Independencia en 1776 no fue accidental. Sus contemporáneos reconocían en él una capacidad excepcional para articular los principios que animaban la Revolución Americana. John Adams, quien sería su rival político y también su amigo intermitente durante décadas, lo describió como poseedor de una felicidad peculiar de expresión. La carrera política de Jefferson fue extraordinaria por cualquier medida. Sirvió como gobernador de Virginia durante los tumultuosos años de la Guerra de Independencia, como ministro plenipotenciario en Francia entre 1785 y 1789, como el primer secretario de Estado bajo la presidencia de George Washington, como vicepresidente durante la administración de John Adams, y finalmente como el tercer presidente de los Estados Unidos durante 2 mandatos consecutivos, de 1801 a 1809. Bajo su presidencia se realizó la compra de Luisiana, que duplicó el territorio nacional, y se envió la expedición de Lewis y Clark a explorar el continente hasta el Pacífico. Pero Jefferson no era solamente un político, era un polímata cuya curiosidad abarcaba prácticamente todos los campos del conocimiento humano disponibles en su época. Diseñó su propia mansión, Monticello, incorporando innovaciones arquitectónicas inspiradas en la antigüedad clásica y en los edificios que había admirado durante sus años en Europa. Inventó mejoras para el arado, coleccionó fósiles de mastodonte, estudió botánica y viticultura, fundó la Universidad de Virginia y diseñó su campus y su currículo. Su biblioteca personal, una de las más extensas del continente americano, formó el núcleo de lo que eventualmente se convertiría en la Biblioteca del Congreso. Virginia, la sociedad esclavista más antigua de América angloparlante. Para comprender la vida de Jefferson y las contradicciones que la definieron, es necesario comprender primero la sociedad en la que nació y vivió. Virginia no era simplemente una colonia más del Imperio británico en América del Norte. Era la primera, la más antigua, la más poblada y la más influyente de las 13 colonias que eventualmente formarían los Estados Unidos. Y desde sus primeras décadas de existencia, Virginia se había construido sobre los cimientos del trabajo forzado. Los primeros africanos esclavizados llegaron a Virginia en 1619, apenas un año antes de que el Mayflower desembarcara a los peregrinos en Massachusetts. Durante el siglo XVII, la colonia experimentó con diversas formas de trabajo forzado, incluyendo la servidumbre por contrato de europeos pobres, pero gradualmente la esclavitud de personas de ascendencia africana se consolidó como la institución central de la economía y la sociedad virginianas. Para mediados del siglo XVIII, cuando Jefferson nació, Virginia albergaba la población esclavizada más grande de todas las colonias británicas
En América del Norte, la economía de Virginia dependía casi exclusivamente del cultivo del tabaco, un producto que agotaba rápidamente los suelos y que requería enormes cantidades de mano de obra para su siembra, cultivo, cosecha y procesamiento. Las grandes plantaciones tabacaleras, como aquella en la que creció Jefferson, eran unidades económicas complejas que producían no solamente tabaco, sino también gran parte de los alimentos, textiles y herramientas que necesitaban sus habitantes. Esta autosuficiencia relativa dependía del trabajo de docenas, a veces cientos, de personas esclavizadas que realizaban todas las labores necesarias para mantener funcionando estos pequeños mundos cerrados. La sociedad virginiana estaba estratificada de manera rígida. En la cúspide se encontraba una pequeña élite de grandes plantadores, familias como los Randolph, los Carter, los Lee, los Byrd y, por supuesto, los Jefferson, que controlaban la mayor parte de la tierra cultivable, de las personas esclavizadas y del poder político. Estas familias estaban interconectadas por matrimonios estratégicos que consolidaban fortunas y alianzas. Debajo de ellos existía una clase media de pequeños agricultores, muchos de los cuales poseían algunas personas esclavizadas, pero trabajaban la tierra junto a ellas. En la base de la sociedad blanca se encontraban los arrendatarios, jornaleros y sirvientes por contrato, cuya pobreza los distinguía apenas de los esclavizados en términos materiales, aunque su libertad legal y su color de piel los separaban de manera absoluta en términos de estatus. Y debajo de todos ellos, sin derechos legales reconocidos, considerados propiedad antes que personas, vivían las decenas de miles de africanos y afrodescendientes esclavizados que constituían aproximadamente el 40% de la población de Virginia al momento de la independencia americana. El sistema legal de la esclavitud en Virginia. El sistema esclavista virginiano no era simplemente una práctica económica, era un régimen legal minuciosamente elaborado que definía con precisión las relaciones entre amos y esclavizados, que regulaba cada aspecto de la vida de las personas sometidas a servidumbre y que criminalizaba cualquier intento de resistencia o escape. Los códigos de esclavos de Virginia, desarrollados y refinados a lo largo de más de un siglo, constituían uno de los sistemas de dominación legal más completos que ha conocido el mundo occidental. Según la ley virginiana, las personas esclavizadas eran propiedad mueble, es decir, bienes personales que podían ser comprados, vendidos, hipotecados, heredados, regalados o confiscados por deudas, exactamente igual que el ganado o los muebles. Esta clasificación legal tenía consecuencias profundas para todos los aspectos de la vida. Una persona esclavizada no podía poseer propiedad a su propio nombre, no podía firmar contratos ni testificar en juicio contra personas blancas, no podía aprender a leer ni escribir legalmente, aunque esta prohibición se aplicaba de manera inconsistente. No podía casarse de manera reconocida por la ley, aunque las uniones entre personas esclavizadas eran toleradas e incluso fomentadas por los amos, que veían en la formación de familias un mecanismo de control social y una fuente de nuevos esclavizados. Un principio legal particularmente cruel definía el estatus de los hijos nacidos de madres esclavizadas. El principio del partus sequitur ventrem, adoptado por Virginia en 1662, establecía que los hijos heredaban la condición de la madre, no del padre. Este principio tenía una consecuencia específica y deliberada. Los hijos, engendrados por hombres blancos en mujeres esclavizadas, nacían esclavos, propiedad del amo de la madre, independientemente de quién fuera el padre.
Este marco legal no solamente perpetuaba la esclavitud de generación en generación, sino que también proporcionaba impunidad total para la violencia sexual de los amos contra las mujeres que poseían. Los hijos resultantes de estas uniones forzadas incrementaban el capital del agresor en lugar de representar una obligación o un escándalo legal. La ley virginiana otorgaba a los amos poder casi absoluto sobre las personas que poseían. Podían castigarlas físicamente sin límite legal efectivo, aunque las leyes nominalmente prohibían el asesinato. Podían venderlas y separarlas de sus familias según les conviniera. Podían determinar dónde vivían, qué trabajo realizaban, con quién se relacionaban y prácticamente cada detalle de su existencia cotidiana. Este poder total sobre otro ser humano es la esencia de lo que significaba la esclavitud. No meramente trabajo forzado, sino dominación completa de una vida humana por otra. La herencia de Peter Jefferson y la juventud del futuro. Presidente Thomas Jefferson heredó su primer grupo de personas esclavizadas a los 14 años, cuando murió su padre, Peter Jefferson, en 1757. Peter Jefferson había sido un agrimensor exitoso y un plantador próspero que había acumulado miles de acres de tierra y decenas de esclavizados durante su vida. El joven Thomas, como hijo mayor varón, recibió la mayor parte de esta herencia, incluyendo aproximadamente 30 personas esclavizadas, y la plantación de Shadwell, donde había crecido. Desde su adolescencia, por lo tanto, Jefferson vivió como amo de personas esclavizadas. Esta condición no era excepcional en la Virginia de su tiempo. Era, por el contrario, la marca de estatus social y prosperidad económica. Un hombre sin esclavizados difícilmente podía aspirar a la respetabilidad social que se esperaba de un caballero virginiano. Y Jefferson, a pesar de sus inclinaciones intelectuales y su admiración por los filósofos de la Ilustración que cuestionaban la legitimidad de la esclavitud, nunca abandonó su condición de esclavista. Al contrario, a lo largo de su vida, llegó a poseer más de 600 personas esclavizadas en diferentes momentos, aunque nunca todas simultáneamente. La relación de Jefferson con la esclavitud fue desde sus años formativos profundamente contradictoria. En sus escritos tempranos, incluyendo borradores de la Declaración de Independencia que fueron rechazados por el Congreso Continental, condenó el comercio de esclavos como una guerra cruel contra la naturaleza humana y culpó a la corona británica por haberlo impuesto a las colonias americanas. En sus notas sobre el estado de Virginia, publicadas en 1785, escribió extensamente sobre los efectos corruptores de la esclavitud, tanto para los esclavizados como para los amos, argumentando que el poder absoluto degradaba moralmente a quienes lo ejercían tanto como a quienes lo sufrían. Sin embargo, estos mismos escritos revelan las profundas limitaciones del pensamiento de Jefferson sobre la raza y la esclavitud. En las notas sobre el estado de Virginia, Jefferson especuló extensamente sobre supuestas diferencias naturales entre las razas, sugiriendo que los africanos eran intelectualmente inferiores a los europeos por naturaleza y no meramente por las circunstancias de su opresión. Propuso esquemas de emancipación gradual que incluían la deportación de todos los afroamericanos, liberados, argumentando que las dos razas no podrían vivir juntas en libertad debido al odio acumulado por siglos de injusticia. Estas ideas, presentadas con el lenguaje de la investigación científica, proporcionaron justificación intelectual para la continuación de la esclavitud y para la exclusión permanente de los afroamericanos de la ciudadanía plena. El matrimonio con Martha Wales y la llegada de los Hemmings, el 1 de enero de 1772,
Thomas Jefferson contrajo matrimonio con Martha Wales Skelton, una joven viuda de 23 años, que era considerada una de las mujeres más cultivadas y atractivas de la sociedad virginiana. Martha era hija de John Wales, un abogado y comerciante de esclavos británico que había emigrado a Virginia y había amasado una considerable fortuna. El matrimonio unió a dos de las familias más prominentes de la colonia y prometía consolidar el estatus social y económico de Jefferson. Martha y Thomas compartían el amor por la música. Ella tocaba el clavicordio y él el violín, y según los testimonios de la época, pasaban largas horas interpretando piezas juntos en Monticello. Tuvieron 6 hijos durante su matrimonio de 10 años, aunque solamente 2 hijas, Martha, llamada Patsy, y María, llamada Polly, sobrevivieron hasta la edad adulta. Martha Jefferson nunca gozó de buena salud, y los embarazos sucesivos debilitaron progresivamente su constitución. Cuando John Wales murió en 1773, apenas un año después de la boda de su hija, Thomas Jefferson heredó a través de Martha una enorme propiedad que incluía más de 11.000 acres de tierra y aproximadamente 135 personas esclavizadas. Entre estas personas se encontraba una familia que ocuparía un lugar central en la historia de Monticello y en la vida del propio Jefferson. La familia Hemings. Elizabeth Hemings, matriarca de esta familia, había nacido esclavizada alrededor de 1735, hija de una mujer africana y de un capitán de barco inglés. Elizabeth había sido propiedad de John Wales durante décadas, y según la tradición familiar transmitida por sus descendientes, había mantenido una relación de concubinato con Wales después de la muerte de su tercera esposa. De esta unión habrían nacido 6 hijos, todos ellos esclavizados: Robert, James, Thenia, Crita, Peter y Sally. Si esta tradición familiar es correcta, estos 6 hijos de Elizabeth Hemings eran medio hermanos de Martha Jefferson, la esposa de Thomas. Sally Hemings nació probablemente en 1773, el mismo año en que murió John Wales y en que la familia Hemings fue trasladada a Monticello como parte de la herencia de Martha Jefferson. Era, por lo tanto, una niña pequeña cuando llegó a la plantación de Jefferson, probablemente sin conciencia aún de las complicadas conexiones familiares que la vinculaban con sus nuevos amos. En Monticello, Sally crecería junto a las hijas de Jefferson, particularmente cerca de la menor, María, de quien era casi exactamente contemporánea. Martha Jefferson, muerte y promesa. Martha Wales Jefferson murió el 6 de septiembre de 1782, a los 33 años de edad, después de un largo deterioro de su salud que se agravó tras el nacimiento de su última hija. Thomas Jefferson quedó devastado por la pérdida. Según los testimonios de quienes lo conocieron, incluyendo a su hija Martha y a personas esclavizadas en Monticello, Jefferson se encerró en su habitación durante 3 semanas, negándose a ver a nadie excepto a su hija mayor. Cuando finalmente emergió, pasó semanas cabalgando solo por los bosques que rodeaban Monticello, inconsolable en su dolor. Una tradición familiar transmitida por la hija de Jefferson y corroborada por testimonios de personas esclavizadas, sostiene que Martha, en su lecho de muerte, hizo prometer a Thomas que nunca volvería a casarse. La razón que se atribuye a esta petición era el deseo de Martha de proteger a sus hijas de una madrastra potencialmente cruel, una preocupación común en una época de alta mortalidad y frecuentes segundas nupcias. Jefferson, según estos relatos, cumplió esta promesa durante los 44 años que sobrevivió a su esposa. Nunca volvió a contraer matrimonio. Esta decisión tendría consecuencias profundas para la vida de Jefferson
y para las vidas de las personas esclavizadas en Monticello. Sin una esposa que supervisara el hogar, Jefferson dependería cada vez más de las mujeres esclavizadas de la familia Hemings para la gestión doméstica de su casa. Y sin la perspectiva de un nuevo matrimonio, las necesidades emocionales y físicas de Jefferson encontrarían otros cauces. El filósofo de la libertad y sus contradicciones, Thomas Jefferson, pasó a la historia como el autor de algunas de las palabras más poderosas jamás escritas sobre la libertad y la igualdad humanas. Sostenemos como evidentes estas verdades, que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables, que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Estas palabras, escritas en el verano de 1776, inspirarían movimientos de liberación en todo el mundo durante los siglos siguientes. Sin embargo, el hombre que escribió estas palabras era, al momento de escribirlas, propietario de más de 100 seres humanos. El hombre que proclamó la igualdad de todos los hombres creía, o al menos escribió, que los africanos eran naturalmente inferiores a los europeos. El hombre que defendió la libertad como derecho inalienable vivió toda su vida adulta de las ganancias del trabajo forzado de personas que no habían elegido servirle. Esta contradicción no pasó desapercibida para los contemporáneos de Jefferson, aunque muchos compartían la misma hipocresía. El abolicionista británico Samuel Johnson preguntó sardónicamente cómo era posible que los gritos más fuertes por la libertad vinieran de los conductores de negros. Los federalistas, enemigos políticos de Jefferson, utilizaron las acusaciones sobre su vida personal como arma política, especialmente durante la amarga campaña presidencial de 1800. La imagen pública de Jefferson, que prevaleció durante el siglo XIX y buena parte del siglo XX, fue, sin embargo, la del filósofo patriota, el sabio de Monticello, el genio universal americano. Sus contradicciones fueron minimizadas, explicadas como productos de su tiempo o simplemente ignoradas. La historia de sus relaciones con las personas que poseía, y particularmente con una mujer llamada Sally Hemings, sería suprimida, negada y olvidada durante generaciones, hasta que la evidencia se volvió imposible de ignorar. Parte 2. La realidad privada y el desequilibrio de poder. Sally Hemings, una vida en las sombras de la historia. De Sally Hemings sabemos mucho menos de lo que quisiéramos. Las personas esclavizadas rara vez dejaban registros escritos de sus vidas. La alfabetización les estaba legalmente prohibida en la mayoría de los estados esclavistas, y sus voces fueron sistemáticamente excluidas de los archivos históricos que los propietarios blancos consideraban dignos de preservación. Lo que sabemos de Sally proviene principalmente de 3 fuentes. Los registros de 1900, plantación de Monticello, donde aparece mencionada en inventarios y libros de cuentas como cualquier otra propiedad. Los testimonios de sus hijos, particularmente de Madison Hemings, quien en 1873 dictó sus memorias a un periodista de Ohio, y las memorias y correspondencia de la familia Jefferson, donde Sally aparece ocasionalmente como una figura periférica. Sally Hemings nació probablemente en 1773 en la plantación de John Wales, llamada The Forest, en el condado de Charles City, Virginia. Su madre, Elizabeth Hemings, era una mujer de ascendencia mixta africana e inglesa que había sido propiedad de Wales durante décadas. Según la tradición familiar de los Hemings, corroborada por algunos indicios documentales, el padre de Sally era el propio John Wales, lo que la convertiría en media hermana de Martha Wales Jefferson,
la esposa de Thomas Jefferson. Esta conexión familiar sí es verídica. Significaba que Sally era la tía de las hijas de Jefferson, Martha y María, a pesar de ser apenas unos años mayor que ellas y de estar legalmente clasificada como su propiedad. Tales enredos genealógicos eran comunes en las sociedades esclavistas, donde las relaciones sexuales entre amos y esclavizadas producían generaciones de personas cuya sangre mezclaba a opresores y oprimidos, pero cuya condición legal seguía siendo la de bienes muebles. Cuando la familia Hemings fue trasladada a Monticello, tras la muerte de John Wales en 1773, Sally tenía apenas unos meses de edad. Creció en la plantación de Jefferson, probablemente sirviendo primero como compañera de juegos y luego como sirvienta personal de las hijas de Jefferson. Los registros de Monticello indican que Sally trabajó principalmente en la casa grande, no en los campos de tabaco o trigo, lo que sugiere que ocupaba una posición relativamente privilegiada dentro de la jerarquía interna de la esclavitud en la plantación. Los testimonios posteriores describen a Sally como una mujer de piel clara, pelo largo y liso, y rasgos que reflejaban su ascendencia mixta. Su hijo Madison la recordaba como una mujer muy guapa, con cabello largo y lacio que le llegaba hasta la cintura. Isaac Jefferson, otro hombre esclavizado en Monticello, que dictó sus memorias décadas después, la describía como poderosa, casi blanca, muy guapa, con cabello largo y lacio por la espalda. El viaje a París, 1787. El momento que transformaría la vida de Sally Hemings ocurrió en 1787, cuando tenía aproximadamente 14 años. Thomas Jefferson, que servía entonces como ministro plenipotenciario de Estados Unidos en Francia, había enviado a buscar a su hija menor, María, conocida como Polly, para que se reuniera con él y su hermana mayor Martha en París. Polly, que tenía entonces 9 años, había quedado en Virginia al cuidado de familiares cuando su padre partió hacia Europa en 1784. La muerte de su tía, que la había estado criando, hizo necesario que finalmente cruzara el Atlántico. Polly no quería ir a Francia. Según los relatos de la época, la niña lloró y suplicó que no la separaran de la familia virginiana con la que había vivido los últimos años. Para consolarla durante el largo viaje transatlántico, se decidió enviar con ella a una sirvienta joven que le fuera familiar. La elección recayó en Sally Hemings, probablemente porque era cercana en edad a Polly y porque había servido en la Casa Grande de Monticello. Así, en el verano de 1787, una adolescente esclavizada de 14 años abordó un barco rumbo a Europa sin saber que este viaje cambiaría el curso de su vida. Sally y Polly llegaron a 1900 Londres en junio de 1787, donde fueron recibidas por Abigail Adams, esposa del ministro estadounidense en Gran Bretaña y futura primera dama. Abigail Adams quedó sorprendida por la juventud e inexperiencia de la sirvienta que acompañaba a Polly. En una carta a Jefferson escribió que la joven que había llegado con su hija parecía necesitar más cuidado del que podía proporcionar. No obstante, Sally continuó su viaje y llegó a París en julio de 1787, donde se reunió con Jefferson y su hija mayor. París, un mundo diferente. La Francia que Sally Hemings encontró en 1787 era un lugar radicalmente diferente de la Virginia donde había nacido y crecido. La esclavitud no existía en el territorio metropolitano francés. Aunque Francia poseía colonias esclavistas en el Caribe, la ley francesa establecía que cualquier persona esclavizada que pisara suelo francés quedaba automáticamente libre. Este principio legal, conocido como el principio del suelo libre, significaba que Sally Hemings y su hermano James, quien ya estaba en París sirviendo como chef en la casa de Jefferson,
eran técnicamente personas libres durante su estancia en Francia. Es imposible saber con certeza hasta qué punto Sally Hemings comprendía esta situación legal. Era una adolescente sin educación formal, recién llegada a un país cuyo idioma desconocía. Sin embargo, su hermano James, que llevaba varios años en París, ciertamente era consciente de la diferencia entre su condición legal en Francia y la que le esperaba si regresaba a Virginia. James Hemings había aprendido francés y se había formado como chef profesional en algunas de las mejores cocinas de París. Tenía contactos en la comunidad afrofrancesa de la ciudad y conocía los procedimientos para solicitar la libertad ante los tribunales franceses. La evidencia sugiere que en algún momento durante su estancia en París, tanto James como Sally negociaron con Jefferson las condiciones de su regreso a Virginia. Jefferson necesitaba que regresaran con él. James era ahora un chef altamente capacitado, cuyas habilidades serían difíciles de reemplazar, y Sally había asumido un papel importante en el hogar parisino. Según el testimonio posterior de Madison Hemings, hijo de Sally, su madre estaba embarazada cuando llegó el momento de regresar a Estados Unidos en 1789 y se negó a regresar con Jefferson. Madison Hemings relató que su madre, siendo una joven con 16 años e implantada por primera vez, estaba poco dispuesta a regresar a la esclavitud en Virginia. Jefferson, según este testimonio, prometió cosas extraordinarias para persuadirla, incluyendo la promesa de liberar a todos los hijos que pudieran tener cuando cumplieran 21 años. Con esta promesa y debido a su condición, Sally aceptó regresar. La imposibilidad del consentimiento. Antes de continuar con esta narrativa, es imperativo detenerse y considerar una cuestión fundamental que demasiado frecuentemente ha sido minimizada o ignorada en las discusiones sobre la relación entre Thomas Jefferson y Sally Hemings, la cuestión del consentimiento. En el lenguaje contemporáneo, a veces se describe la relación entre Jefferson y Hemings como un amorío o una relación. Estos términos implican una reciprocidad y una libertad de elección que no podían existir dadas las circunstancias. Sally Hemings era propiedad legal de Thomas Jefferson. Él tenía poder absoluto sobre su cuerpo, su trabajo, su ubicación y su destino. Podía venderla, castigarla o disponer de ella como quisiera, sin ninguna consecuencia legal. Sus hijos, cualquier hijo que pudiera tener, nacerían también como propiedad de Jefferson, sujetos a los mismos poderes absolutos. En un contexto donde una persona tiene poder total sobre otra, donde una persona literalmente posee a otra como propiedad, el concepto de consentimiento pierde todo significado. El consentimiento requiere la capacidad de negarse sin consecuencias devastadoras. Una persona esclavizada no tenía esta capacidad. Rechazar las demandas sexuales de un amo podía resultar en castigo físico, venta, separación de la familia o cualquier otra represalia que el amo decidiera imponer. Aceptar no era verdaderamente aceptar cuando la alternativa era el sufrimiento. Este principio se aplica independientemente de cómo Jefferson o Hemings pudieran haber caracterizado su relación, independientemente de cualquier afecto que pudiera o no haber existido entre ellos, independientemente de los privilegios relativos que Sally pudiera haber disfrutado en comparación con otros esclavizados en Monticello. La estructura fundamental de poder era una de dominación total, y dentro de esa estructura, las relaciones sexuales entre amo y esclavizada constituían, por definición, una forma de violencia aunque no involucraran fuerza física directa. Esta comprensión no niega la complejidad de las vidas individuales atrapadas dentro del sistema esclavista.
Las personas esclavizadas eran agentes que tomaban decisiones dentro de las severas limitaciones impuestas por su condición. Sally Hemings claramente negoció con Jefferson, buscando las mejores condiciones posibles para ella y sus hijos dentro de una situación sobre la cual tenía un control mínimo. Estas negociaciones representan formas de resistencia y agencia que merecen reconocimiento. Pero reconocer la agencia de Sally Hemings no debe confundirse con afirmar que su relación con Jefferson fue consensual en ningún sentido significativo del término. El regreso a Monticello y los años que siguieron, Sally Hemings regresó a Virginia con Thomas Jefferson en el otoño de 1789, junto con su hermano James, la hija de Jefferson María, y toda la familia del ministro. El embarazo que, según el testimonio de Madison Hemings, Sally había tenido en París, aparentemente no llegó a término. No hay registro de un hijo nacido inmediatamente después del regreso. Sin embargo, los registros de Monticello documentan los nacimientos posteriores que vincularon a Sally Hemings con la familia Jefferson durante las siguientes 2 décadas. El primer hijo de Sally Hemings, del que existe registro claro, nació en 1795 y recibió el nombre de Harriet. Esta niña murió en la infancia en 1797. En 1798 nació un hijo llamado Beverly. En 1799 nació otra hija, también llamada Harriet, en memoria de su hermana fallecida. En 1801 nació un hijo cuyo nombre no está claramente documentado y que murió en la infancia. En 1805 nació Madison Hemings y en 1808 nació Eston Hemings. Todos estos hijos nacieron durante el periodo en 1980, que Jefferson era una figura pública nacional de primera magnitud, sirviendo primero como vicepresidente y luego como presidente de los Estados Unidos. La periodicidad de estos nacimientos corresponde notablemente con las estancias de Jefferson en Monticello. Los registros de visitantes y la correspondencia de Jefferson permiten establecer que él estaba presente en la plantación, aproximadamente 9 meses antes de cada uno de estos nacimientos. Esta correlación fue documentada por primera vez por el historiador Winthrop Jordan en 1968 y ha sido confirmada por investigaciones posteriores. La coincidencia estadística de estos patrones hace extremadamente improbable que el padre de los hijos de Sally Hemings fuera cualquier persona distinta de alguien con acceso regular y exclusivo a ella. Alguien cuyas ausencias y presencias pudieran predecirse con precisión. Thomas Jefferson era esa persona. La vida cotidiana en Monticello. ¿Cómo era la vida de Sally Hemings en Monticello durante estas décadas? Los registros permiten reconstruir algunos aspectos de su existencia, aunque muchos detalles permanecen en la oscuridad. Sally nunca trabajó en los campos. Su labor en Monticello se desarrollaba en la casa grande, donde servía como doncella o criada de recámara. Sus responsabilidades incluían el cuidado de la ropa de la familia, la atención de las habitaciones privadas y otras tareas domésticas que requerían proximidad a los espacios íntimos del hogar. Esta posición la colocaba en contacto regular con Jefferson y le proporcionaba condiciones materiales superiores a las de la mayoría de los esclavizados en la plantación. Sally y sus hijos vivían en dependencias adjuntas a la casa grande, no en las cabañas de los trabajadores de campo, ubicadas a lo largo de Mulberry Row, el camino que conectaba los diversos edificios de trabajo de la plantación. Sus hijos recibieron entrenamiento en oficios calificados. Beverly y Eston aprendieron carpintería, mientras que Harriet fue entrenada en hilado y tejido. Ninguno de ellos fue enviado a trabajar en los campos de trigo o tabaco que generaban los ingresos de la plantación. Esta posición privilegiada dentro de la jerarquía de Monticello no debe confundirse con libertad ni con igualdad.
Sally Hemings seguía siendo propiedad legal de Thomas Jefferson. No recibía salario por su trabajo. No podía abandonar la plantación sin permiso. Sus hijos le pertenecían a Jefferson tanto como ella misma le pertenecía. Los privilegios que disfrutaba existían únicamente porque Jefferson elegía concederlos y podían ser revocados en cualquier momento si él así lo decidía. James Callender y el escándalo, público de 1802. La relación entre Jefferson y Hemings no permaneció como un secreto conocido solamente por los habitantes de Monticello. En septiembre de 1802, cuando Jefferson se encontraba en su segundo año como presidente de los Estados Unidos, un periodista llamado James Callender publicó una serie de artículos en el Richmond Recorder que acusaban al presidente de mantener una relación con una de sus esclavas. James Callender era una figura controvertida y amargada. Había sido anteriormente un aliado de Jefferson, publicando ataques virulentos contra los federalistas y contra John Adams. Durante las batallas políticas de la década de 1790, Jefferson había apoyado financieramente el trabajo de Callender, aunque probablemente no anticipó ni aprobó todos los excesos de su pluma. Cuando Jefferson llegó a la presidencia, Callender esperaba ser recompensado con un puesto gubernamental. Cuando esta recompensa no llegó, Callender se volvió contra su antiguo patrón con la misma virulencia que antes había dirigido contra sus enemigos. Los artículos de Callender afirmaban que Jefferson tenía durante muchos años pasados mantenido como su concubina a una de sus esclavas. Su nombre es Sally. Callender alegaba que Sally había dado a luz a varios hijos de Jefferson, cuya paternidad es público y notoriamente conocida en la vecindad de Monticello. Se mofaba del hecho de que estos hijos eran de piel tan clara que casi podían pasar por blancos, y ridiculizaba la contradicción entre los principios declarados de Jefferson y su conducta privada. Los artículos de Callender fueron reproducidos y comentados extensamente por la prensa federalista, encantada de tener un arma con la cual atacar al presidente republicano. Surgieron canciones satíricas y poemas que se burlaban de Jefferson y de Sally. El escándalo fue, sin duda, la primera controversia sexual presidencial de la historia estadounidense. Jefferson nunca respondió públicamente a las acusaciones. Su estrategia, consistente con su aproximación general a los ataques personales, fue guardar silencio y esperar que la tormenta pasara. Algunos de sus aliados políticos publicaron defensas tibias que cuestionaban la credibilidad de Callender sin negar directamente la sustancia de sus acusaciones. Con el tiempo, el escándalo perdió fuerza noticiosa, especialmente cuando Callender murió ahogado en el río James en 1803, posiblemente borracho, posiblemente por suicidio. Pero las acusaciones no fueron olvidadas. Circularon como rumores durante el resto de la vida de Jefferson y persistieron como una sombra sobre su reputación en las décadas posteriores a su muerte. La comunidad blanca de Virginia las conocía y las discutía en privado, aunque las negaba o minimizaba en público, y la comunidad afroamericana, incluyendo a los descendientes de Sally Hemings, las transmitía de generación en generación como verdad familiar. Los hijos de Sally Hemings. De los 6 o 7 hijos documentados que tuvo Sally Hemings, 4 sobrevivieron hasta la edad adulta. Beverly, nacido en 1798, Harriet, nacida en 1801, Madison, nacido en 1805, y Eston, nacido en 1808. Cada uno de ellos tiene una historia que ilumina diferentes aspectos de la experiencia afroamericana en la era de la esclavitud y más allá. Beverly y Harriet Hemings abandonaron Monticello a principios de la década de 1820, cuando tenían poco más de 20 años.
Según los registros de la plantación, simplemente se marcharon, aparentemente con el conocimiento y la aquiescencia de Jefferson. No fueron perseguidos como fugitivos, ni hubo intento de recuperarlos. Esta partida silenciosa cumplía, de hecho, la promesa que Madison Hemings afirmó que Jefferson había hecho a Sally en París: liberar a sus hijos cuando alcanzaran la mayoría de edad. Lo extraordinario de Beverly y Harriet Hemings es que ambos eligieron pasar como blancos. Después de abandonar Monticello, su apariencia física, resultado de generaciones de mezcla racial, les permitía integrarse en la sociedad blanca sin ser identificados como personas de ascendencia africana. Según Madison Hemings, Beverly se casó con una mujer blanca en Maryland y Harriet se casó con un hombre blanco en Washington, D.C. Ambos desaparecieron de los registros históricos, absorbidos en la comunidad blanca, sus descendientes presumiblemente ignorantes de su herencia africana y de su conexión con Thomas Jefferson. Madison y Eston Hemings permanecieron en Monticello hasta la muerte de Jefferson y más allá. Cuando Jefferson murió en 1826, profundamente endeudado, sus herederos se vieron obligados a vender la mayor parte de sus propiedades, incluyendo a la mayoría de las personas esclavizadas en Monticello. Sin embargo, el testamento de Jefferson específicamente liberaba a Madison y Eston Hemings. Fueron 2 de únicamente 5 personas que Jefferson liberó en su testamento. Significativamente, todos los 5 eran miembros de la familia Hemings. Sally Hemings no fue liberada en el testamento de Jefferson. Sin embargo, poco después de su muerte, la hija de Jefferson, Martha Randolph, le concedió informalmente su libertad, permitiéndole vivir con sus hijos Madison y Eston en Charlottesville. Sally pasó sus últimos años como mujer libre, aunque sin los documentos legales que formalizaran su estatus. Murió en 1835, aproximadamente a los 62 años de edad. Madison Hemings permaneció en Virginia hasta 1836, cuando se mudó con su familia al sur de Ohio, un estado libre donde la comunidad negra era pequeña pero estaba establecida. Allí trabajó como carpintero, el oficio que había aprendido en Monticello, y crió a una familia. Fue Madison quien, en 1873, proporcionó el testimonio más detallado sobre la relación entre su madre y Thomas Jefferson, un testimonio que sería sistemáticamente descartado por los historiadores blancos durante más de un siglo. Eston Hemings también se mudó inicialmente a Ohio, pero su trayectoria tomó un giro diferente. En 1852, Eston y su familia se mudaron a Wisconsin y en un momento dado cambiaron su apellido de Hemings a Jefferson. A partir de entonces, Eston y sus descendientes vivieron como personas blancas, abandonando su identidad afroamericana para integrarse en una sociedad que ofrecía muchas más oportunidades a quienes eran considerados blancos. La humanidad de Sally Hemings. Al escribir sobre Sally Hemings, existe el riesgo de reducirla a una víctima pasiva, a un objeto de las acciones de otros, a un símbolo de las injusticias de la esclavitud, más que a un ser humano completo. Este riesgo es en parte inevitable. Las fuentes históricas nos dicen muy poco sobre quién era Sally Hemings como persona, sobre sus pensamientos, sus sentimientos, sus esperanzas y sus temores. Sin embargo, los fragmentos que tenemos sugieren una mujer que, dentro de las severas limitaciones de su condición, ejerció agencia y tomó decisiones. Negoció con Jefferson en París, buscando garantías para el futuro de sus hijos. Crió a esos hijos con el cuidado suficiente para que sobrevivieran hasta la edad adulta en una época de alta mortalidad infantil. Les transmitió habilidades y conocimientos que les permitirían ganarse la vida como personas libres. Mantuvo viva la memoria de su historia familiar,
transmitiéndola a sus hijos para que pudieran a su vez transmitirla a generaciones futuras. Sally Hemings vivió casi toda su vida en Monticello, nunca más de unas pocas millas de distancia del lugar donde nació. Nunca aprendió a leer ni escribir. Nunca poseyó propiedad a su propio nombre. Nunca tuvo control legal sobre sus propios hijos hasta que estos fueron liberados. Sin embargo, dentro de estas restricciones aplastantes, construyó una vida, mantuvo relaciones familiares y encontró formas de proteger a sus seres queridos. Es importante recordar también lo que Sally Hemings perdió. Su madre, Elizabeth, pasó toda su vida esclavizada y murió como propiedad de otros. Sus hermanos y hermanas fueron dispersados por ventas y herencias. Los dos hijos mayores que sobrevivieron hasta la edad adulta, Beverly y Harriet, desaparecieron en la comunidad blanca, cortando efectivamente sus lazos con ella para proteger su nueva identidad. Cuando Sally murió en 1835, había pasado aproximadamente 60 años de su vida como propiedad de otros seres humanos y había visto cómo el sistema que la oprimía continuaba sin apenas modificación. La humanidad de Sally Hemings merece ser reconocida no porque su sufrimiento la haga virtuosa, ni porque su resistencia la haga heroica, sino simplemente porque era un ser humano cuya vida tuvo valor intrínseco y cuya experiencia merece ser recordada con honestidad y respeto. Parte 3. Negación, silencio y supresión histórica. La construcción del mito jeffersoniano. Thomas Jefferson murió el 4 de julio de 1826, exactamente 50 años después de la adopción de la Declaración de Independencia. La coincidencia de esta fecha fue vista por muchos contemporáneos como providencial, una señal de aprobación divina para el hombre y para la nación que había ayudado a fundar. John Adams, el otro firmante sobreviviente de la Declaración y reconciliado rival de Jefferson, murió el mismo día, pronunciando según la leyenda las palabras «Jefferson sobrevive», sin saber que su viejo amigo lo había precedido en la muerte por unas horas. La muerte de Jefferson marcó el comienzo de un proceso de mitificación que transformaría al hombre complicado, contradictorio y profundamente defectuoso en un icono nacional casi sin tacha. Los biógrafos del siglo XIX enfatizaron sus contribuciones a la fundación de la República, su genio intelectual, su compromiso con la libertad y la educación. Las contradicciones de su vida, incluyendo su posesión de seres humanos y las acusaciones sobre su relación con Sally Hemings, fueron minimizadas, explicadas o simplemente ignoradas. La familia de Jefferson contribuyó activamente a esta construcción del mito. Su nieto, Thomas Jefferson Randolph, supervisó la publicación de una edición cuidadosamente seleccionada de los escritos de su abuelo. Las memorias familiares enfatizaban la nobleza del carácter de Jefferson, su devoción a su familia legítima, su dolor inconsolable por la muerte de su esposa Martha. En esta narrativa no había espacio para Sally Hemings ni para sus hijos. Cuando las acusaciones de Callender fueron mencionadas, los defensores de Jefferson las descartaron como calumnias, políticas de un hombre resentido y moralmente corrupto. Se argumentaba que Callender era un mentiroso conocido, un borracho, un chantajista que había atacado a Jefferson únicamente porque no había recibido el puesto gubernamental que esperaba. La idea de que un hombre de la talla moral de Jefferson pudiera haber mantenido una relación con una mujer esclavizada era, según esta perspectiva, simplemente inconcebible. La descendencia blanca y la negación. Los descendientes blancos de Jefferson, particularmente aquellos que descendían de su hija Martha Jefferson Randolph, mantuvieron durante generaciones una posición inquebrantable. La relación entre su ilustre antepasado y Sally Hemings nunca había existido. Las acusaciones eran mentiras,
difamaciones, ataques políticos motivados por la envidia y el resentimiento. Jefferson había sido un marido devoto, un padre amoroso, un hombre de principios incapaz de tal conducta. Para mantener esta negación, la familia Blanca elaboró una narrativa alternativa. Cuando era imposible negar completamente que Sally Hemings había tenido hijos que se parecían notablemente a los Jefferson, estos hijos eran atribuidos a otros hombres de la familia. La teoría más común señalaba a Peter Carr o Samuel Carr, sobrinos de Jefferson que frecuentaban Monticello, como los verdaderos padres de los hijos de Sally. Esta teoría permitía reconocer la existencia de los hijos mientras protegía la reputación del gran hombre. La familia Jefferson también se distanció activamente de los descendientes de Sally Hemings. Cuando Madison Hemings publicó sus memorias en 1873, identificándose como hijo de Thomas Jefferson, la familia Blanca rechazó sus afirmaciones como falsedades. No hubo reconocimiento, no hubo encuentros familiares, no hubo ningún intento de reconciliar las dos ramas de la familia Jefferson. La línea de color, dibujada tan cuidadosamente por la ley y la costumbre, se mantuvo intacta. Esta negación persistió durante más de un siglo y medio. Tan recientemente como 1998, el año en que las pruebas de ADN confirmarían finalmente la conexión genética entre Jefferson y los descendientes de Sally Hemings, la Asociación de Descendientes de Thomas Jefferson. Monticello seguía rechazando cualquier posibilidad de que la relación hubiera existido. La resistencia a la verdad no era simplemente cuestión de preservar la reputación de un antepasado. Era cuestión de preservar una cierta imagen de la historia americana y del lugar de la familia dentro de ella. La historiografía profesional y la supresión académica. Si la familia Jefferson tenía motivos personales para negar la historia de Sally Hemings, los historiadores profesionales que estudiaron a Jefferson durante el siglo XIX y la mayor parte del siglo XX tenían otras razones para su silencio. La historiografía americana de este periodo estaba profundamente marcada por los prejuicios raciales de su tiempo y por una tendencia a celebrar a los padres fundadores como figuras casi míticas cuyas imperfecciones no merecían escrutinio. La biografía definitiva de Jefferson durante muchas décadas fue la obra de Dumas Malone, quien dedicó más de 40 años de su vida a producir 6 volúmenes meticulosamente investigados sobre su sujeto. Malone era un historiador riguroso, cuyo trabajo estableció el estándar para los estudios jeffersonianos. Sin embargo, cuando se trataba de las acusaciones sobre Sally Hemings, Malone adoptó una posición de negación rotunda que reflejaba más los prejuicios de su época que la evidencia disponible. Malone argumentaba que Jefferson simplemente no podía haber mantenido tal relación, porque hacerlo habría sido inconsistente con su carácter. El razonamiento era circular. Conocemos el carácter de Jefferson a través de sus escritos y acciones públicas. Esas fuentes presentan a un hombre de principios elevados. Un hombre de tales principios no habría mantenido una relación con una mujer esclavizada. Por lo tanto, las acusaciones deben ser falsas. Este argumento ignoraba la abundante evidencia de que muchos hombres de principios elevados en el sur esclavista mantenían precisamente tales relaciones, y que los principios declarados de los esclavistas frecuentemente contradecían sus prácticas privadas. Otros historiadores fueron más allá de la simple negación. Algunos descartaron la posibilidad de la relación basándose en suposiciones racistas sobre la sexualidad de las mujeres negras y la conducta de los caballeros sureños. Algunos sugirieron que, incluso si tal relación hubiera existido, no merecía atención porque las relaciones entre amos
y esclavizadas eran comunes y no reflejaban sobre el carácter individual del amo. Algunos simplemente omitieron cualquier mención del tema, tratándolo como un asunto demasiado sórdido o incierto para incluir en una biografía seria. Las fuentes silenciadas. El silencio historiográfico sobre Sally Hemings fue posible en parte porque las voces que podrían haber contado la historia fueron sistemáticamente marginadas. Las personas esclavizadas rara vez dejaban registros escritos, y cuando lo hacían, sus testimonios eran tratados con escepticismo o desprecio por los historiadores blancos. El caso de Madison Hemings es ilustrativo. En 1873, a los 68 años de edad, Madison dictó un extenso relato de su vida a un periodista del Pike County Republican, un periódico de Ohio. En este relato, Madison identificaba claramente a Thomas Jefferson como su padre. Describía la relación entre Jefferson y su madre Sally y proporcionaba detalles sobre la vida en Monticello que solo alguien que hubiera vivido allí podría conocer. Su testimonio era coherente, detallado y consistente con la documentación disponible de Monticello. Sin embargo, durante más de un siglo, los historiadores trataron el testimonio de Madison Hemings como poco confiable o completamente fabricado. Se argumentaba que Madison tenía motivos para mentir, que quería asociarse con una familia famosa para elevar su propio estatus. Se cuestionaba la precisión de sus recuerdos de eventos que habían ocurrido décadas antes. Se sugería que podía haber sido manipulado por el periodista que tomó su testimonio o que su madre le había contado una historia falsa. Estos argumentos reflejaban un doble estándar evidente. Los recuerdos de la familia blanca de Jefferson, también transmitidos oralmente a través de generaciones, eran tratados como fuentes confiables. Los documentos producidos por Jefferson y sus aliados eran aceptados sin el escrutinio aplicado al testimonio de Madison Hemings. Las memorias de otros hombres blancos que habían conocido a Jefferson eran citadas como evidencia, mientras que el testimonio de un hombre que afirmaba ser su hijo era descartado. Este doble estándar tenía raíces profundas en los prejuicios raciales de la historiografía americana. Durante gran parte del siglo XIX y XX, la historia se escribió casi exclusivamente desde la perspectiva de los hombres blancos de élite. Las experiencias y testimonios de las personas esclavizadas, de las mujeres, de los pobres, eran considerados menos dignos de atención histórica, menos confiables como fuentes, menos relevantes para la narrativa nacional. Los guardianes de Monticello, la Fundación Thomas Jefferson, organización que administra Monticello como sitio histórico desde 1923, jugó un papel ambivalente en la supresión y eventual reconocimiento de la historia de Sally Hemings. Durante décadas, la Fundación presentó una versión de la vida de Jefferson que minimizaba o ignoraba la realidad de la esclavitud en la plantación. Los visitantes de Monticello a mediados del siglo XX podían recorrer la casa y los jardines sin escuchar prácticamente nada sobre las personas esclavizadas que habían construido, mantenido y operado la plantación. Los guías hablaban de Jefferson el arquitecto, Jefferson el inventor, Jefferson el estadista, sin mencionar que sus logros habían sido posibles gracias al trabajo forzado de cientos de personas que no habían elegido servirle. Las cabañas de los trabajadores esclavizados a lo largo de Mulberry Row fueron ignoradas o presentadas como simples dependencias, sin explicar quién las había habitado y bajo qué condiciones. Cuando los visitantes preguntaban sobre Sally Hemings, los guías estaban entrenados para rechazar la posibilidad de una relación con Jefferson. La historia de Sally era presentada, cuando se presentaba en absoluto, como una calumnia política sin fundamento. La Fundación publicó materiales que repetían la teoría de que los hijos de Sally
habían sido engendrados por los sobrinos de Jefferson, no por el propio Jefferson. Esta posición institucional comenzó a cambiar lentamente durante las décadas de 1980 y 1990, a medida que nuevas generaciones de historiadores reexaminaban la evidencia y que el movimiento por los derechos civiles transformaba las expectativas sobre cómo la historia americana debía ser contada. Los investigadores de Monticello comenzaron a prestar más atención a las vidas de las personas esclavizadas, a excavar arqueológicamente sus espacios de vivienda y trabajo, a buscar documentación sobre sus experiencias individuales. Sin embargo, incluso mientras Monticello comenzaba a incorporar la historia de la esclavitud en sus presentaciones, la cuestión específica de Sally Hemings seguía siendo tratada con cautela. La Fundación mantenía oficialmente una posición de neutralidad, presentando las dos teorías sobre la paternidad de los hijos de Sally como si fueran igualmente plausibles, evitando tomar partido entre los historiadores que aceptaban la relación y aquellos que la negaban. El costo humano del silencio. La supresión de la historia de Sally Hemings no fue simplemente una cuestión académica o una disputa sobre interpretaciones históricas. Tuvo consecuencias reales para personas reales, generaciones de descendientes de Sally Hemings, cuya historia familiar fue negada y cuya conexión con la historia americana fue rechazada. Los descendientes afroamericanos de Sally Hemings mantuvieron viva su historia familiar a través de la tradición oral, transmitiendo de generación en generación la información de que descendían de Thomas Jefferson. Esta transmisión oral era, para muchas familias negras, la única forma posible de preservar la memoria histórica, dado que la alfabetización había sido prohibida bajo la esclavitud y que los registros oficiales rara vez documentaban las vidas de las personas esclavizadas. Sin embargo, cuando estos descendientes intentaban compartir su historia con el mundo más amplio, eran recibidos con escepticismo, condescendencia o rechazo abierto. Se les decía que estaban equivocados, que habían sido engañados, que su tradición familiar era una fantasía. Se les negaba reconocimiento como parte de la familia Jefferson. Se les excluía de las reuniones familiares y de la Asociación de Descendientes de Thomas Jefferson Monticello. Esta negación era particularmente dolorosa porque se producía en 1900 el contexto de una sociedad que sistemáticamente devaluaba las vidas y las experiencias de los afroamericanos. Los descendientes de Sally Hemings no solo eran rechazados por la familia Jefferson, eran rechazados por una historiografía que consideraba sus voces menos creíbles, sus recuerdos menos confiables, su existencia menos significativa que la de sus contrapartes blancas. El costo emocional de este rechazo es difícil de cuantificar. Para muchos descendientes, la conexión con Jefferson representaba una parte importante de su identidad familiar, una historia que los vinculaba con los momentos fundacionales de la nación americana. Ser rechazados, ser llamados mentirosos, ser excluidos de reconocimiento, era una forma de violencia simbólica que perpetuaba las heridas de la esclavitud a través de las generaciones. La función ideológica de la negación. ¿Por qué la historia de Sally Hemings provocaba tanta resistencia? ¿Por qué generaciones de historiadores, biógrafos y descendientes blancos se esforzaron tanto por negarla, minimizarla o explicarla? La respuesta tiene que ver con la función que Jefferson cumple en la mitología nacional estadounidense. Jefferson no es simplemente un personaje histórico, es un símbolo. Representa los ideales sobre los cuales Estados Unidos se fundó: libertad, igualdad, autodeterminación, gobierno por consentimiento de los gobernados. Su imagen aparece en monedas y billetes, su memorial domina el paisaje de Washington. Sus palabras son citadas
como escritura casi sagrada. Reconocer que Jefferson mantuvo una relación sexual con una mujer que poseía como esclava amenaza esta función simbólica. Revela la contradicción fundamental en el corazón de la Fundación Americana, que los hombres que proclamaron la igualdad de todos los hombres esclavizaban a millones de personas, que los arquitectos de la libertad eran también arquitectos de la opresión, que los ideales más elevados de la nación coexistían con sus prácticas más brutales. Esta contradicción no es cómoda de contemplar. Es mucho más fácil separar a Jefferson el Dintochicels, filósofo de Jefferson el esclavista, tratar la esclavitud como un defecto menor en un hombre por lo demás admirable, o simplemente ignorar el tema por completo. La historia de Sally Hemings hace imposible esta separación cómoda. Confronta directamente al lector con la realidad de que el autor de «Todos los hombres son creados iguales» tomó el cuerpo de una mujer que poseía como propiedad. Además, reconocer la relación requería reconocer algo que la ideología racial americana había negado durante siglos: la humanidad plena de las personas negras. Si Sally Hemings era simplemente propiedad, un objeto para el uso de su amo, entonces la relación no era particularmente perturbadora. Pero si Sally Hemings era un ser humano completo, con dignidad intrínseca, con derechos que merecían respeto, entonces la relación era una violación de esos derechos, un crimen moral independientemente de lo que la ley permitiera. La negación de la historia de Sally Hemings servía para proteger no solo la reputación de Jefferson, sino también la inocencia de Estados Unidos como proyecto moral. Permitía mantener la narrativa de progreso inevitable, de una nación fundada en principios elevados que gradualmente había cumplido esos principios a lo largo de los siglos. Reconocer la verdad requería confrontar una historia más oscura, más complicada, más dolorosa. Los primeros cuestionamientos historiográficos, a pesar de la hegemonía de la negación, voces disidentes cuestionaron la narrativa oficial a lo largo del siglo XX. Algunos historiadores, particularmente aquellos simpatizantes con los afroamericanos o críticos del establishment académico, señalaron las debilidades de los argumentos negacionistas y la fuerza de la evidencia circunstancial. En 1968, el historiador Winthrop Jordan publicó White Over Black, un estudio magistral de las actitudes raciales en la América temprana. En un apéndice, Jordan examinó cuidadosamente la evidencia sobre la relación Jefferson-Hemings y concluyó que, aunque la certeza era imposible, la probabilidad de que Jefferson fuera el padre de los hijos de Sally era alta. Jordan documentó la correlación entre las estancias de Jefferson en Monticello y las concepciones de Sally, y cuestionó las teorías alternativas que atribuían la paternidad a otros miembros de la familia. En 1974, Fawn Brodie publicó Thomas Jefferson, An Intimate History, una biografía controvertida que aceptaba abiertamente la relación con Sally Hemings y especulaba extensamente sobre su naturaleza. Brodie fue criticada duramente por muchos historiadores establecidos, quienes la acusaron de sensacionalismo, de proyectar actitudes modernas sobre el pasado, de utilizar métodos psicohistóricos dudosos. Sin embargo, su libro alcanzó un público amplio y contribuyó a introducir la historia de Sally Hemings en la conciencia popular. Barbara Chase Rebood, una escritora y artista afroamericana, publicó en 1979 Sally Hemings, una novela histórica que imaginaba la vida interior de su protagonista. Aunque era una obra de ficción, la novela de Chase Rebood contribuyó a humanizar a Sally Hemings, a presentarla como algo más que una figura pasiva en la historia de Jefferson. Estos y otros trabajos fueron preparando el terreno para una reconsideración de la evidencia, pero la resistencia institucional seguía siendo fuerte.
Hasta finales de la década de 1990, la posición oficial de Monticello y de muchos historiadores seguía siendo de escepticismo o negación. Parte 4. Reconocimiento, legado y reflexión moral. La prueba de ADN de 1998, el Pino de Noviembre. De 1998, la revista Nature publicó un artículo que transformaría definitivamente el debate sobre Thomas Jefferson y Sally Hemings. Un equipo de investigadores, liderado por el patólogo Eugene Foster, había comparado el ADN del cromosoma y de descendientes masculinos de varios miembros de la familia Jefferson con el de un descendiente masculino de Eston Hemings, el hijo menor de Sally, el cromosoma, y que se transmite prácticamente sin cambios de padre a hijo a través de las generaciones, lo que permite rastrear líneas de descendencia paterna a través de siglos. Los investigadores compararon marcadores genéticos específicos en los cromosomas y de los descendientes estudiados y llegaron a una conclusión que conmocionó al mundo académico y al público general. El descendiente de Eston Hemings compartía los mismos marcadores del cromosoma y que los descendientes de Phil Jefferson, tío de Thomas Jefferson. Esto significaba que un hombre de la familia Jefferson había engendrado a Eston Hemings. Simultáneamente, el estudio refutó la teoría que había atribuido la paternidad a los sobrinos Carr. Los descendientes de Thomas Carr y Samuel Carr no compartían el haplotipo Jefferson, aunque el estudio de ADN no podía identificar específicamente a Thomas Jefferson como el padre de Eston, dado que el mismo cromosoma y era compartido por todos los hombres de la línea Jefferson. El análisis combinado de la evidencia genética con la evidencia histórica hacía virtualmente imposible cualquier otra conclusión. Thomas Jefferson era el único hombre Jefferson que estuvo consistentemente presente en Monticello durante los períodos relevantes, el único con acceso regular a Sally Hemings, el único cuyas ausencias y presencias correspondían con el patrón de concepciones. La publicación del Synthetos estudio de ADN coincidió, por diseño, con la víspera de las elecciones de mitad de periodo de 1998 en Estados Unidos. El país se encontraba entonces consumido por el escándalo Lewinsky, y algunos comentaristas notaron la ironía de que revelaciones sobre la vida sexual de un presidente muerto hacía más de 170 años aparecieran mientras el presidente en ejercicio enfrentaba un proceso de destitución por mentir sobre una relación sexual. Las reacciones y la transformación del consenso. Las reacciones al estudio de ADN fueron diversas y revelaron las profundas divisiones que persistían sobre cómo interpretar la historia americana. Muchos historiadores, incluyendo algunos que habían sido escépticos, aceptaron que la evidencia genética, combinada con la evidencia histórica preexistente, establecía más allá de toda duda razonable que Jefferson era el padre de al menos uno y probablemente de todos los hijos de Sally Hemings. La Fundación Thomas Jefferson encargó un estudio interno que concluyó en 2000 que Jefferson era muy probablemente el padre de todos los hijos de Sally Hemings. Esta conclusión representó un cambio dramático respecto a la posición anterior de la Fundación y fue acompañada de cambios en la presentación de Monticello al público. Los guías comenzaron a presentar la relación como un hecho establecido, no como una teoría disputada. Sin embargo, no todos aceptaron la nueva realidad. Un pequeño pero vocal grupo de negacionistas, incluyendo a algunos miembros de Minden Synthesis, la Asociación de Descendientes de Thomas Jefferson Monticello, rechazó las conclusiones del estudio de ADN. Argumentaron que otros hombres Jefferson, particularmente Randolph Jefferson, hermano menor de Thomas, podrían haber sido el padre de Eston Hemings. Esta teoría alternativa requería ignorar la
evidencia histórica que colocaba a Thomas, no a Randolph, en Monticello durante los periodos relevantes, pero proporcionaba una última línea de defensa para quienes no podían aceptar la verdad. En 2002, la Asociación de Descendientes de Thomas Jefferson Monticello votó sobre si aceptar a los descendientes de Sally Hemings como miembros. La propuesta fue rechazada. Aunque algunos miembros de la asociación apoyaron la inclusión, la mayoría prefirió mantener las barreras que habían excluido a los descendientes afroamericanos durante generaciones. La transformación de Monticello, a pesar de la resistencia de algunos descendientes blancos, la revelación de la verdad sobre Sally Hemings transformó la forma en que Monticello presenta su historia al público. El sitio histórico, que recibe cientos de miles de visitantes cada año, emprendió un esfuerzo sostenido para incorporar las experiencias de las personas esclavizadas en su narrativa. En 2017, Monticello inauguró una nueva exhibición dedicada a la vida de Sally Hemings y sus hijos. Por primera vez, los visitantes podían ver el espacio donde se cree que Sally vivió. Una pequeña habitación en las dependencias de la casa, grande que había sido utilizada durante décadas como baño público sin ninguna referencia a su significado histórico. La exhibición presenta a Sally como una persona completa, con una historia y una familia, no simplemente como un escándalo o una nota al pie en la biografía de Jefferson. Las visitas guiadas de Monticello ahora incluyen información sustancial sobre la esclavitud en la plantación. Los visitantes escuchan sobre las condiciones de trabajo de las personas esclavizadas, sobre sus familias y comunidades, sobre las formas en que resistieron la opresión y mantuvieron su humanidad. Los nombres de las personas esclavizadas son mencionados y recordados. Sus contribuciones a la construcción y operación de Monticello son reconocidas. Este cambio representa no solo una corrección histórica, sino también una transformación en la forma en que Estados Unidos elige recordar su pasado. Durante mucho tiempo, los sitios de memoria de los padres fundadores presentaban versiones sanitizadas de la historia que minimizaban o ignoraban la esclavitud. Monticello se ha convertido en un modelo de cómo estos sitios pueden contar historias más completas y más honestas. Los descendientes y la reconciliación. Después de más de 2 siglos de negación, los descendientes de Sally Hemings finalmente comenzaron a recibir algún reconocimiento. Aunque la Asociación de Descendientes de Thomas Jefferson Monticello mantuvo su posición excluyente, Monticello mismo comenzó a invitar a los descendientes de Hemings a participar en eventos conmemorativos y a contribuir sus historias familiares a los archivos del sitio. Para muchos de estos descendientes, el reconocimiento llegó demasiado tarde. Las generaciones que habían sufrido más directamente la negación habían fallecido sin ver vindicada su tradición familiar. Pero para las generaciones vivas, el reconocimiento representaba una forma de sanación, una validación de lo que sus familias habían mantenido durante tanto tiempo en contra de la incredulidad del mundo. Shannon Lanier, un descendiente de Madison Hemings y bisexto, nieto de Thomas Jefferson y Sally Hemings, se ha convertido en un portavoz de esta rama de la familia. En su libro Jefferson's Children y en numerosas apariciones públicas, Lanier ha hablado sobre lo que significa descender de uno de los padres fundadores de Estados Unidos y de una mujer que ese fundador poseyó como esclava. «Soy una contradicción viviente», ha dicho Lanier, la prueba de que los ideales de Jefferson y sus acciones no siempre coincidieron. Algunos miembros de las 2 ramas de la familia han buscado formas de reconciliación. Encuentros entre descendientes blancos y
Descendientes de Hemings han tenido lugar en Monticello y en otros lugares, a veces tensos, a veces emotivos, siempre cargados con el peso de la historia. Estos encuentros no borran siglos de división y negación, pero representan pasos tentativos hacia un reconocimiento mutuo de una historia compartida. Lo que la historia revela sobre la esclavitud. La historia de Thomas Jefferson y Sally Hemings revela verdades profundas sobre la naturaleza de la esclavitud que la mitología nacional americana ha preferido evitar. Revela, en primer lugar, que la esclavitud no era simplemente un sistema económico de trabajo forzado. Era un sistema de poder total que permitía a los amos disponer de los cuerpos de las personas que poseían de cualquier manera que eligieran, incluyendo el uso sexual. La violencia sexual era endémica en la esclavitud. No una aberración, sino una característica fundamental del sistema. Las mujeres esclavizadas no tenían ninguna protección legal contra las demandas sexuales de sus amos, ni recurso alguno si eran agredidas. Revela, en segundo lugar, la profundidad de las contradicciones que habitaban en el corazón de la República Americana. Jefferson no era un hipócrita simple, sino un hombre genuinamente comprometido con ciertos ideales de libertad, que sin embargo vivía de manera completamente contradictoria con esos ideales. Esta contradicción no era exclusiva de Jefferson, era compartida por toda la sociedad esclavista y en cierta medida por toda la nación americana que toleraba y se beneficiaba de la esclavitud. Revela, en tercer lugar, la forma en que el poder distorsiona la percepción de la realidad. Jefferson probablemente nunca se vio a sí mismo como un agresor o un violador. Es posible que creyera genuinamente que su relación con Sally era de alguna manera especial, diferente de las brutalidades cometidas por otros esclavistas. El poder absoluto permite tales autoengaños, permite que el poderoso se vea a sí mismo como benevolente, incluso mientras ejerce una dominación que destruye la autonomía del otro. Memoria, historia y responsabilidad. ¿Qué debemos hacer con esta historia? ¿Cómo debemos recordar a Thomas Jefferson sabiendo lo que ahora sabemos sobre su relación con Sally Hemings? Algunas voces han argumentado que Jefferson debería ser cancelado, sus monumentos demolidos, su lugar en el Panteón Nacional revocado. Otras voces han argumentado que la relación con Hemings, aunque problemática, no debería oscurecer los logros reales de Jefferson ni su importancia en la fundación de la República. Quizás ninguna de estas posiciones extremas hace justicia a la complejidad de la historia. Jefferson fue, simultáneamente, el autor de palabras que inspiraron revoluciones de liberación en todo el mundo, y un hombre que poseyó, utilizó y no liberó a la mujer con quien tuvo 6 hijos. Reducirlo a cualquiera de estos aspectos distorsiona la verdad histórica. Lo que la historia de Jefferson y Hemings exige no es una rehabilitación de Jefferson ni su condena total, sino una honestidad radical sobre las contradicciones de la historia americana. Exige que reconozcamos que los ideales sobre los cuales se fundó Estados Unidos fueron traicionados desde el principio por aquellos mismos que los proclamaron. Exige que veamos a Sally Hemings no como una nota al pie en la vida de Jefferson, sino como una persona cuya experiencia revela verdades cruciales sobre la sociedad que Jefferson ayudó a construir. Esta honestidad es dolorosa, pero necesaria. Una nación que no puede confrontar honestamente su pasado, no puede entender completamente su presente, ni construir responsablemente su futuro. Las desigualdades raciales que persisten en Estados Unidos hoy tienen raíces directas en la institución de la esclavitud y en las ideologías racistas que la justificaron.
Enfrentar la historia de Jefferson y Hemings es un paso hacia el enfrentamiento más amplio con este legado, el silencio roto. Durante más de 2 siglos, la historia de Sally Hemings fue silenciada, negada, suprimida. Su voz nunca fue registrada directamente. No sabemos qué pensaba, qué sentía, cómo entendía su propia vida. Este silencio es una forma de violencia que continúa mucho después de que la violencia física de la esclavitud terminara. Pero los silencios pueden ser rotos. Las historias que se intentan suprimir tienen una forma de emerger eventualmente. La tradición oral de la familia Hemings sobrevivió a través de generaciones de negación. El testimonio de Madison Hemings esperó más de 1 siglo antes de ser tomado en serio, y finalmente las herramientas de la ciencia moderna proporcionaron una confirmación que no podía ser descartada. El silencio sobre Sally Hemings ha sido roto, pero muchos otros silencios permanecen. Las voces de millones de personas esclavizadas en América nunca fueron registradas y no pueden ser recuperadas. Sus experiencias, sus sufrimientos, sus resistencias, sus humanidades plenas permanecen en gran medida desconocidas. Honrar la memoria de Sally Hemings es también un recordatorio de todo lo que se ha perdido, de todas las historias que nunca se contaron. Reflexión final. La historia de Thomas Jefferson y Sally Hemings no es simplemente una historia sobre 2 individuos que vivieron hace más de 200 años. Es una historia sobre el poder y sus abusos, sobre la libertad y sus contradicciones, sobre la memoria y sus supresiones, sobre la justicia y sus demoras. Es una historia que nos confronta con preguntas incómodas. ¿Cómo pudo el autor de Todos los hombres son creados iguales poseer seres humanos? ¿Cómo pudo una sociedad que proclamaba la libertad como su valor fundacional construirse sobre el trabajo forzado de millones? ¿Cómo pudieron generaciones de historiadores ignorar o negar evidencia que ahora parece abrumadora? Pero también es una historia de persistencia. La familia Hemings mantuvo viva su verdad a través de siglos de negación. Investigadores, comprometidos con la honestidad histórica, cuestionaron el consenso establecido, y eventualmente la verdad emergió. Sally Hemings vivió su vida entera bajo el poder de otros. Nunca eligió libremente su destino. Nunca tuvo control sobre su propio cuerpo. Nunca pudo proteger completamente a sus hijos. Sin embargo, su historia ha sobrevivido. Su nombre es ahora conocido por millones de personas en todo el mundo. Su experiencia ha forzado una reconsideración de cómo recordamos a los padres fundadores y cómo entendemos la historia americana. Esta supervivencia no redime el sufrimiento de Sally Hemings ni el de millones de personas que compartieron su condición. Ningún reconocimiento tardío puede compensar vidas vividas bajo el látigo de la esclavitud. Pero el recuerdo honesto de ese sufrimiento es una forma de respeto, una negativa a permitir que los poderosos controlen no solo el presente, sino también el pasado. Thomas Jefferson escribió que todos los hombres son creados iguales. Sally Hemings, por el mero hecho de su existencia y la persistencia de su memoria, nos recuerda cuán lejos han estado siempre las sociedades humanas de cumplir ese ideal, y cuánto trabajo queda por hacer para construir un mundo donde esas palabras sean finalmente verdad. La memoria de quienes fueron silenciados por la historia exige que nunca dejemos de preguntarnos quién tiene el poder de contar las historias y qué verdades permanecen aún por descubrir.